Nuestro sermón de hoy, más que un saludo, basado en Filipenses capítulo 1, versículo 2. La semana pasada empezamos a meditar en la carta a los Filipenses y pudimos abarcar lo que es el primer versículo. Vimos quién la escribió, que fue Pablo, desde dónde, de Roma, él estaba preso y por qué. Él estaba agradecido con sus hermanos por sus oraciones y por la ayuda económica que le habían dado. Recordamos un poco lo que sucedió en la ciudad de Filipos, cómo la iglesia de esa ciudad fue fundada dentro de penurias y pruebas. Hoy vamos a continuar para meditar lo que dice el versículo 2. Es un deseo, una forma antigua de saludo. Aquí vamos a ver dos elementos. Vamos a ver primero dos bendiciones, ¿verdad? Gracia y paz. Y luego quién las manda. Las manda Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Ahora, en la cultura judía, el saludo era shalom, que significa paz. Y en la cultura gentil, o sea, fuera de los judíos, el saludo era charis, que significa gracia. Pablo reúne estas dos palabras, estos dos conceptos, para saludar tanto a gentiles como a judíos, así como estaba conformada aquella congregación, gentiles y judíos, y así como está conformada la Iglesia Universal de Cristo. Vamos a leer otra vez los versículos 1 y 2. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por todo lo que nos das a diario, por todo lo que nos das siempre, Señor, y por tu palabra. Porque hoy podemos abrir tu precioso libro y dedicarnos a entender lo que tú dices. Ilumínanos, abre nuestro corazón, Señor, y dispónnos para que podamos entender y quedar bendecidos y agradados por lo que tú dices. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Como somos prácticamente una congregación que se parte en dos, un lado inglés y un lado hispano. La semana pasada quedamos con esta segunda parte pendiente, pero creo que con los del lado hispano nos quedamos un poquito más atrás. Del lado inglés dejamos ya pendiente el versículo 2, pero con el lado hispano nos faltó hablar un poco acerca de lo que menciona en los remitentes, los que iban a recibir la carta. Pablo aquí les dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Esa parte me faltó explicarla un poco más en el lado español, así que vamos a ponernos al día un poco con esto. Obispos y diáconos. Para nosotros que podemos entender ahora qué terminología se le da al liderazgo de la iglesia. Obispos es lo mismo que ancianos, es lo mismo que un pastor, ¿verdad? En el griego se le decía episcopo o se le decía presbítero. Ellos eran los guardianes de la iglesia, ellos eran los que velaban por el bien de la iglesia, los pastores. Y pues vemos aquí que para el tiempo de sembrar esta iglesia, Pablo llega a Filipos y ahí no tenían un grupo de judíos que pudieran formar una sinagoga. Déjenme contarles, para crear una sinagoga era necesario tener 10 hombres con sus respectivas familias que estuvieran dispuestos a liderar la iglesia o por lo menos a empezarla como fundadores. Lidia y las mujeres estaban juntando para orar a la orilla del río. Y eso lo hacían afuera de la ciudad. Quiere decir que no había un lugar dentro de la ciudad formal para poder orar. No habían hombres suficientes en la religión judía para formar una sinagoga, que era la forma de escuela y de aprendizaje de la palabra de Dios en la antigüedad. Entonces podemos ver prácticamente que la visión que Pablo tiene de un varón macedonio pidiéndole que fuera a ayudarles
era cierto, no habían hombres, ahí no había necesidad de hombres que llegaran y fundaran una iglesia, y es lo que precisamente hace Pablo en la casa de Lidia. Ahora, para este tiempo en que Pablo está escribiendo la carta, no sé, unos 7, 10 años, no sé, tendría que averiguarlo mejor, ya la iglesia tenía obispos y tenía diáconos, ya estaba organizada. En la carta a Tito, Pablo le dice a Tito, por esa razón te dejé en Creta, para que corrigieras lo que está deficiente, ¿verdad? Para que terminaras lo que está pendiente, que establezcas ancianos en cada ciudad. Ancianos, plural. Toda iglesia debe tener varios ancianos que la dirigen. Y bueno, esta iglesia ya había tenido tiempo, ya había generado sus propios pastores, sus propios ancianos. Hermanos, es necesario que nuestra iglesia y que toda iglesia tenga líderes varones suficientes para poder liderar. Es necesario, hermano. Por esto esta ciudad tenía necesidad de Pablo. Los varones macedonios no tenían liderazgo masculino. Por eso hubo necesidad que Pablo llegara. Y bueno, Pablo planta la iglesia y luego logra cosechar familias. Y ahí uno de ellos es el carcelero de Filipos. No sabemos si uno de ellos era de los obispos o de los diáconos, pero era un hombre convertido. Bueno, luego tenemos a los diáconos, que son la palabra en griego, así la sabemos nosotros, diáconos. Son servidores. Unos son los que dirigen, que organizan y que administran, y otros son los asistentes de esos organizadores. O sea, los pastores y los diáconos, que son ayudantes. Hermano Miguel ha estado dando una buena clase acerca de esto. Bueno, entonces, ya que nos pusimos al día en esto, vemos plasmado ahí que la iglesia de Filipos ya estaba organizada, ya tenía liderazgo. Vamos entonces ahora al versículo 2. Hoy vamos a retomar la segunda parte y vamos a hacer un nuevo sermón. Hoy veremos 2 elementos importantes en el saludo de Pablo a los filipenses, para que podamos comprender que Dios nos ha bendecido grandemente con su salvación. Vamos a ver entonces, el primer punto es gracia y paz. Esas son bendiciones grandes que tenemos. Y el segundo, de Dios y Jesús. ¿Quiénes son los que nos mandan esas bendiciones? ¿Ok? Vamos entonces con el primer punto. Este es el inicio de un saludo corto pero muy profundo. Para nosotros esas 2 palabras son muy importantes, dicen bastante. Así que vamos a ver, dice gracia y paz a vosotros. Lo que Pablo desea a sus hermanos es lo mejor que se puede desear a alguien. Pablo está simplemente saludando con lo que los filipenses ya habían recibido de parte de Dios. Era un hecho de que ellos habían recibido la gracia de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es una bendición ser salvos por gracia, hermanos. ¿Qué quiere decir ser salvos por gracia? El otro lado de la moneda, si no somos salvos por gracia, seríamos salvos por obras, por méritos. Pero la gracia es ese don, eso gratuito, ¿verdad? Porque ser salvo por obras sería imposible. Es la gracia de Dios la que nos ha dado la vida eterna. El distintivo principal de una secta, de un cristianismo falso, es que ellos creen que van a lograr la salvación por medio de obras. Eso es lo que ellos creen. Si usted ve a un grupo religioso que se dice cristiano que piensan que se van a salvar por obras, eso es una secta, eso es falso, ¿verdad? Es la peor equivocación que pueden tener, ya que numerosas veces la palabra de Dios dice bien claro que la salvación no se gana por obras, no se gana por méritos. La salvación es por gracia de Dios. En otras palabras, es gratis. Muchísimas personas están tratando de lograr su salvación cumpliendo con religión, con ceremonias, con penitencias. Creer en la salvación por obras es creer que la salvación es barata. Creer en la salvación por obras es pensar que el sacrificio de Cristo no alcanza para salvarnos por sí solo.
Creer en la salvación por obras es creerse capaz de agradar a Dios por cuenta propia, por habilidad propia. Y la Biblia nos dice que nosotros no podemos agradar a Dios porque nuestras obras sin Él son como trapos de inmundicia. Pablo comprendió firmemente que la gracia de Dios es indispensable para poder salvar a los seres humanos. El Espíritu Santo le inspiró para que escribiera varias veces acerca de que solo se es salvo por gracia. No hay forma de pagar la salvación. La deuda que se tiene para con Dios se paga solo con la muerte. La Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte. Y dice que también todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede pagar su propia salvación. La única solución es la gracia. Alguien más pagando la deuda por completo, inmerecidamente. ¿Agradece usted por haber obtenido gratis el perdón de Dios? ¿Alaba a Dios por eso? Es motivo de agradecimiento, de alegría y satisfacción el saber que nosotros no tuvimos que pagar nuestras culpas. Lo hizo Jesús en la cruz. El versículo 2 tiene dos elementos ahí, gracia y paz. La siguiente palabra es la paz. Es el resultado de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no puede haber paz. ¿Sabe usted que no existía una paz entre Dios y los hombres? Había una enemistad por causa de la pecaminosidad de los seres humanos. Todo ser humano está en enemistad contra Dios. Hay una guerra, hay una pelea entre este mundo y Dios. Y como muestra de eso, el mundo no quiere obedecer a Dios. Por eso estamos como estamos. El mundo quiere sus propios dioses. Cuando le hablamos al mundo acerca del arrepentimiento, simplemente no quieren saber del Dios de la Biblia. Toda persona de este mundo es un enemigo de Dios hasta que Dios tiene misericordia y le aplica de su gracia. ¿Qué es lo que dice Tito 3:3? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La Biblia no habla bien de los seres humanos. La Biblia no dice que todo ser humano es amigo de Dios y mucho menos hijo de Dios. La situación es mala. Pero oiga lo que dice la palabra de Dios en Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aquí es donde fuimos reconciliados al recibir el perdón. Mire usted lo que dice en Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nosotros necesitamos un reconciliador que fue el mismo Jesucristo. Ahora somos familia de Él, no enemigos. La Escritura vuelve a decirlo, Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¡Qué bendición! Tenemos paz ahora, ya no hay condenación, ya no hay castigo de parte de Dios para nosotros. Ahora que hubo perdón, no tenemos miedo a nada, pues Dios está de nuestro lado. Tenemos paz para con Dios. Es la paz lograda por nuestro Salvador Jesús y solo por Él, lo que viene a nuestros corazones. Es necesario vivir en paz en este mundo, pero la primera paz que se debe tener es la paz con Dios. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sí, esa paz no se puede realizar si no hubiera nacido el Hijo de Dios aquella noche. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es de gran aliento y de gran alegría para nosotros. Sabemos que Jesucristo obró la paz entre Dios y nosotros por gracia. Vamos a ir al punto número 2, de Dios y Jesús. Ellos son los que envían, ellos son los que proporcionan, son la fuente. De ahí viene la
gracia y la paz. Dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los judíos confiaban en el Dios del Antiguo Testamento. El Evangelio les abre los ojos y les presenta al Hijo de Dios y les dice que es necesario creer en Jesús también para poder obtener la salvación. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna. En esto consiste, de esto se trata, que te conozcan a ti. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Que te conozcan a ti. ¿A quién le está hablando? A su Padre Dios, el único Dios verdadero. Y también a Jesucristo, a quien tú has enviado. Le está hablando de sí mismo también. O sea, hay que conocer y hay que ser conocidos por ellos dos, el Padre y el Hijo. Por eso Pablo, cada vez que menciona al Padre, está mencionando al Hijo, porque no puede haber salvación si no se cree en que de parte no se cree en que de parte de los dos, y siendo uno, tres, ellos obran la salvación. La Santa Trinidad es la que obra la salvación. El plan, la gracia de Dios Padre, el sacrificio de Cristo y la convicción que viene de parte del Espíritu Santo. ¿Qué clase de paz es mejor que la que Dios nos da? Ninguna. Muchos buscan la paz en el placer, ¿verdad? Satisfacer los deseos carnales. Hay quienes no viven en paz hasta que no se dan a sí mismo un gustillo, aunque así sea algo que ofende a Dios. Hay quienes quieren dinero, hay quienes quieren fama, reconocimiento, aplauso. Otros quieren cosas, otros quieren sexo, drogas, alcohol. Nada de eso nos puede tener en paz. Nosotros no preferimos otro tipo de paz más que la que viene del Padre de las luces. De Él viene todo don perfecto, todo lo que necesitamos. Él es la proveniencia, Él es la fuente de toda bendición. ¿Agradece usted eso, hermano? ¿Le da alegría el saber que Dios nos ha impartido su gracia y como consecuencia su paz? Está incluido en sus oraciones el agradecimiento por lo que ya recibimos, gracia y paz. ¿Se había dado cuenta usted de la importancia que tiene cada palabra, aún en el saludo? Aún en la despedida de las cartas, hay un gran significado profundo en cada una de esas palabras y conceptos. Pablo ha comenzado su carta. Solo esos 2 versículos nos han dado mucho para poder hablar. Será una carta intensa, llena de bendiciones y exhortaciones para que vivamos una vida plena de gozo en nuestro Señor Jesús. Encontraremos pasajes que nos invitarán a estar felices una y otra vez. Textos que nos darán la clave para que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones. Preparémonos entonces para lo que sigue de la carta a los Filipenses, porque cada domingo Dios nos hablará a través de Pablo para que seamos personas llenas de alegría, aunque las cosas no anden bien en esta vida. Tal y como lo pudo hacer Pablo cuando en prisión su voz se escuchaba al fondo de un cuarto oscuro, una celda fría, atado con cadenas, pero alabando a nuestro Dios en la cárcel de Filipos. Muchas gracias. Vamos a orar. Si usted ya llegó a este punto del sermón, solo levante su mano para que yo pueda ver que el sermón está terminando. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso y que por tu gracia somos salvos. Gracias, Señor, porque ahora tenemos esa paz contigo. No te tenemos como un enemigo, Señor. Qué cosa dura es ser enemigo tuyo, porque tú creaste todas las cosas y así mismo, Señor, puedes destruirlas. Gracias por tu amor y tu gracia, Señor. Ayúdanos cada día a vivir a la luz del agradecimiento por estas grandes verdades. Y por agradecimiento, también portándonos bien y trabajando en tu obra, Señor, para edificar a tu iglesia y también para ir y traer a aquellos que han de ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. You've loved me back into your arms.
like a